la familia. En esta mañana he escuchado que varias veces han nombrado la palabra familia. ¿De qué piensan que voy a hablar hoy? Qué inteligente que son mis hermanos. Y qué importante es la familia. A veces no tenemos dimensión de lo que significa la palabra familia. Y no solamente la de sangre, sino también la que nos reunimos cada miércoles, cada jueves, cuando nos reunimos en los grupos, la importancia que tiene. Y en estos días, hablando con el Señor, hablando con distintos hermanos de la iglesia, hablando con amistades, ¿cuántos problemas hay en las familias? ¿Cuántos? Y podríamos nombrar un montón de cosas. Y yo cuando hablo y me preguntan, muchísimas veces yo me quedo sin palabras. No sé qué decirles, no sé qué contestar, no sé qué aconsejar, porque no lo sé. No lo sé. Y qué difícil es ponerse en el lugar del otro. Porque es muy fácil decir, yo te entiendo, yo te comprendo, y sí, yo me pongo en tu lugar, pero vos podrías. Y le dije al Señor, Señor, necesito que me enseñes a ser familia, porque si hoy estamos acá, es porque somos familia. Y es necesario que aprendamos a ser familia. Y hay una razón muy, muy importante que nos vienen predicando, que nos vienen hablando, que nos vienen diciendo que el Señor viene pronto. Y nosotros nos tenemos que preparar. Y nosotros nos tenemos que ayudar unos con otros. Hermanos, el Señor regresa. Posta que regresa. Y es verdad que regresa. El Señor vuelve. El Señor se está preparando. Y si todavía hasta aquí no vino, es por amor y por gracia por cada uno de nosotros. Ese hombre que un día subió a los cielos se está preparando para volver. Y nosotros como familia lo estamos esperando. Y qué difícil es hablar de las familias en este tiempo. ¿Cuánta división hay en las familias? Tenemos que saber que hay una guerra espiritual contra las familias. Y eso lo tenemos que entender nosotros como hijos de Dios. Yo la verdad cuando me siento en el comedor de mi casa y le empiezo a hablar al Señor, que me dé palabra, que me dé estrategia, que me dé entendimiento, que me dé sabiduría, cómo tengo que hablar, qué tengo que compartir con mis hermanos, qué decir y qué callar, porque a veces es necesario callar. Y yo me pongo a hablar con el Señor y me siento y empiezo a escribir y abro la palabra del Señor. Y el Señor me dice que tenemos una guerra espiritual, que tenemos una guerra porque hay alguien que no quiere que estemos acá en la casa, porque hay alguien que nos está confrontando para que retrocedamos, hay alguien que está confrontándonos para que no perseveremos. Hay alguien y todos sabemos quién es ese alguien. Entonces por eso tenemos que estar firmes más que nunca. Y Dios está buscando. Nos está buscando. Está buscando corazones sinceros, corazones conciliadores, corazones pacificadores. Y en este tiempo es muy, pero muy difícil,
Porque cuando vamos en el colectivo no te dicen permiso. Y siempre quieren estar adelante. Y siempre quieren la mejor tajada. En todos los lugares. Pero Él dice que los hijos de Dios tenemos que tener un corazón sincero, ser conciliadores, ser pacificadores, porque el Señor viene pronto. Y tenemos que prepararnos para eso. Ayer estuvimos en el club Bell Starfield, un grupo de hermanos, ¿no? Y yo veía tanta cantidad de familias y familias que venían de distintos lugares, adorando al Señor, entregando sus corazones al Señor. Y nosotros decíamos, para muchos habrá sido un sacrificio tremendo porque venían de distintos lugares. Nosotros estábamos cerca, pero había gente que estaba horas y horas viajando. Tenemos que seguir orando por las familias, para que nuestra familia de sangre y nuestra familia de espiritual seamos unos en el Señor. Dios quiere que nos vaya bien. Hace un rato lo cantamos. Por eso nos llama a la calma, ser pacificadores. Nos llama al amor, porque Dios es amor. Nos llama al arrepentimiento, a la conciliación, saber pedir perdón, no ser rencorosos porque nos debilita, nos quita fuerza. Muchas veces cuando tenemos esos dolores en ese rincón del corazón que no podemos perdonar, tenemos que soltar perdón, porque los primeros beneficiados vamos a ser nosotros. Cuando yo suelto perdón, Señor, yo decido perdonar y no me importa lo que hizo esa persona, yo decido perdonar. Y el Señor nos va a ayudar. No seamos rencorosos. Dice que todos esos sentimientos nos debilitan. Esos sentimientos nos hacen retroceder. Esos sentimientos hacen que tengamos pensamientos que no le agradan a Dios. Y nosotros tenemos que estar atentos a lo que le agrada a Dios. Y muchas veces no estamos de acuerdo. ¿Por qué? Porque Dios es inmensamente grande. Y nosotros somos finitos, pequeños. Por eso a veces no podemos entender al Señor. Pero miren lo que dice acá en Isaías 30:15. Porque así dice el Señor y Dios, el Santo de Israel. En el arrepentimiento y la calma está su salvación. En la serenidad y la confianza está su fuerza. Pero ustedes no lo quieren reconocer. Si esta palabra está en la Biblia, quiere decir que por esa situación, por ese estado, pasamos muchos de nosotros. Él acá lo dice claramente, pero ustedes no lo quieren reconocer. Estaba hablando al pueblo, a las personas, a los hermanos de ese momento. Dios nos está diciendo que reconozcamos que muchas cosas que nos pasan es por nuestra terquedad, por nuestra manera de pensar, por nuestras malas decisiones. Porque yo cada decisión que tomo voy a tener una consecuencia, sea buena o sea mala. Si yo tomo una decisión de acuerdo a la palabra de Dios, seguramente me va a ir bien. Aunque mis ojos momentáneamente no lo pueda ver, pero el final, el resultado, el paquete
nos va a decir que nos va a ir bien. Ahora, cuando yo tomo alguna decisión alocada porque se me da la gana, porque yo lo veo así y porque yo pienso en mí y solamente en mí, las consecuencias también van a ser malas. Y es muy triste. Solamente en su presencia el Señor nos va a dar guía y dirección. Y nos va a dar descanso. Muchas veces le reclamamos al Señor un montón de cosas que nos pasan. Y seguramente dan vueltas unos, ¿por qué? ¿Por qué, Señor, estoy viviendo esto? ¿Por qué? ¿Por qué estás permitiendo esto? ¿Por qué? Solamente tenemos que esperar en las decisiones y en los tiempos que el Señor, que no son las nuestras. Por eso, una y otra vez, tenemos que pedirle al Señor, Señor, enséñame a ser familia. No es fácil. Una compañera de trabajo, y también me lo dijo una vez Blanca, solamente puertas adentro se sabe lo que se vive. Yo puedo opinar de ustedes, ustedes pueden opinar de mí, pero solamente puertas adentro se sabe lo que se vive. Y nosotros tenemos que decirle, Señor, enséñanos a ser familia. El Señor quiere que practiquemos el amor entre nosotros, el respeto, que nos consideremos. Nadie es más que nadie. Nadie es más que nadie. Para los ojos de Dios somos todos hijos, somos todos amados. Él dio cada gota de su sangre por cada uno de nosotros. Nadie es más importante que nadie. Y cuando yo entiendo eso, no estoy ni señalando, ni pensando, ni poniendo en lugares a nadie. Porque el ser humano, así como sube, así como de un baja. El Señor da y el Señor quita, porque el único soberano Dios de todos los tiempos y que un día va a regresar es Él. Nosotros somos hijos amados y elegidos y lo tenemos que reconocer. Filipenses 2:3 dice: no hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Lo dice la palabra. Lo dice la palabra. Yo tengo que considerar a cada uno de ustedes, desde el más pequeño al más grande, desde aquel que entró hoy o hace unos días, como aquel que hace 40 años que está en este lugar. Yo los tengo que considerar superiores a mí. ¿Por qué? Porque lo dice la palabra. Y yo me tengo que guiar por la palabra. Lo que importa es la palabra. El otro día, el martes, ustedes no se imaginan, los que no han podido venir, lo que hemos disfrutado. Había amor, había gozo, había alegría, había risas, había unidad. El Espíritu Santo de Dios se movió de una manera maravillosa. ¿Pero por qué? Porque había unidad. Estábamos todos en un mismo espíritu. Nadie era más que nadie.
todo se preguntaba, ¿qué te parece? Así, asá. Cuando hay ese espíritu de unidad, no solamente en la iglesia pasa, sino en nuestros hogares. Y nosotros, los hijos de Dios, tenemos que ser portadores de esa unidad. Necesitamos pedirle al Señor. Necesitamos buscar su guía divina para construir la familia basada en su diseño. Hermanos, nuestro centro, nuestra mirada tiene que ser Dios. Es aplicar los principios, los valores de Dios, donde nos habla del amor, del respeto y del perdón. El Señor quiere que tengamos familias sanas, familias sanas, familias donde hay acuerdo, familias donde hay respeto, familias donde se dicen palabras suaves. Y esto implica que tenemos que estar dispuestos y disponibles en practicar el perdón y el amor. Y para practicar el perdón y el amor tenemos que estar, como dije recién, dispuestos. Y yo la verdad puedo decir un montón de cosas de estar dispuesto, pero yo quería ser específica. Una persona dispuesta tiene voluntad, está lista para actuar. Yo no puedo estar dispuesta cuando digo y no, porque la verdad que hoy no se me da las ganas. Eso quiere decir que no estamos dispuestos. Y disponible es una persona que da su tiempo y tiene la capacidad para poder actuar. Y esas cosas las tenemos que poner en práctica, porque acá no pasa si tengo ganas o no tengo ganas. Acá pasa buscar la voluntad de Dios, que es buena, que es agradable, que es perfecta, que nos acompaña todo el tiempo. Y acá puse, tenemos que sacar de nuestras vidas el ego, el orgullo, los celos, la envidia, porque dice que estas prácticas nos debilitan y somos presas fáciles para caer en la trampa de Satanás. Él está mirándonos constantemente. ¿En qué podemos hacer, en qué podemos caer? Para atraparnos, para debilitarnos. Y cuando nos debilitamos, empezamos a decir, ¿y para qué? Hace falta. Si voy a la iglesia, no voy a la iglesia. No pasa nada. Y Satanás siempre empieza por algo pequeño, un pensamiento chiquito, poquito, insignificante. Y vos decís, bueno, pero no pasa nada. Espiritualmente pasa un montón. Y nosotros como hijos de Dios lo tenemos que saber. Porque dice que estas prácticas las utiliza Satanás para confundirnos. Cuando uno se confunde, ayer cuando salí de Vélez, le digo, Betty, ¿es para allá o para acá? Yo salí, no sabía para dónde quedaba Rivadavia. Y Satanás nos confunde así, nos paramos y ¿para dónde tengo que ir? Bueno, entonces me quedo. Porque buscamos la comodidad, lo simple, lo poco importante. Él nos confunde de esa manera porque Él sabe que somos elegidos de Dios. Y yo muchas veces me pongo a pensar, porque oro mucho, por los hijos apartados. Un hijo apartado es apartado, pero deja de ser hijo de ninguna manera.
De ninguna manera. Está apartado. Nada más. Ahora, la iglesia, ¿qué tiene que hacer? Orar para que ese hijo apartado vuelva a la casa de papá. Yo el viernes cuando escuchaba a Billy Graham, no es Billy, es el hijo, nunca me acuerdo el nombre, ese, que decía que hablaba del hijo pródigo. Nosotros tenemos que orar por los hijos pródigos. Que el Señor toque los corazones, que los vuelva a casa, porque los necesitamos, porque los amamos, porque son parte de la familia. A mí no me puede dar lo mismo que vengan que no vengan. Nosotros tenemos que orar por esa familia que porque, no sé por qué, se apartaron. ¿Por qué? Porque un día fueron confundidos. No nos dejemos engañar. Estamos en los últimos tiempos y el enemigo pondrá trampas que harán que muchos abandonen la fe, lo dice la palabra. Por eso es necesario que estemos preparados para estar firmes. Dios quiere que practiquemos el bien, que evitemos las discusiones y divisiones. Discusiones y divisiones. Que Dios no permita que ninguno de nosotros seamos parte de eso. Dios quiere que seamos portadores de su bendición en todo lugar. Dios quiere que sus hijos marquemos la diferencia en este mundo tan complicado y complejo que nos toca vivir. Estamos pasados por la corrupción. No podemos encender la tele. No se puede creer, pero pasa. Pero pasa. Cuando leo la palabra de Dios veo que el tiempo pasa, pero siguen los mismos problemas. Y cuando leía esta parte de la Biblia, yo decía, Señor, Señor, ¿cómo trabajó Pablo? No sé cómo se la aguantó. Porque miren que pasó cosas, ¿eh? Yo me quejo, las gotas esas no me gustan. Pero cuando yo leo la vida de Pablo, mamita. Pablo se cansó de hablarle a los filipenses y a los de Éfeso. Y lo que él le decía es lo que yo veo que necesitamos que escuchar hoy. Y dice en Filipenses 2, 13 al 15, pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer, para que se cumpla su buena voluntad. Háganlo todo sin quejas ni contiendas. No nos peleemos, chicos. Para que sean intachables y puros, hijos de Dios sin culpa en medio de una generación torcida y depravada. Total. En ella ustedes brillan como estrellas en el mundo. ¿Nosotras? Nosotros somos los que brillamos. Ahora, yo puedo decir, Señor, donde voy, yo brillo todo el tiempo. O a veces mejor. En esta última parte nos dice que vivimos en una generación torcida y depravada, pero también nos enfatiza a los hijos de Dios. Y nosotros tenemos que llevar eso. Él quiere que brillemos. Él nos mira de esa manera. Y no solamente cuando venimos a casa de papá, sino cuando estamos en casa con nuestros íntimos. Cuando estamos en el trabajo, en el cole.
En este tiempo tenemos que pedirle al Espíritu Santo de Dios que nos fortalezca. Es necesario que oremos unos por otros. Y Pablo la tenía bien clara porque él se dedicaba a orar. A él le gustaba, él disfrutaba de orar. Y él les compartía también a los de Éfeso el amor de Jesucristo. Y en Efesios 3, 14 al 19 dice, por esta razón me arrodillo delante del Padre. Pablo se arrodillaba delante del Padre, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Le pido que por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser. Qué profundo que era Pablo. Para que por fe Cristo habite en sus corazones. Y pido que arraigados y cimentados en amor. Qué terrible esta frase, este versículo 17, donde dice arraigados y cimentados. Se está refiriendo a tener una conexión profunda, estable en el amor de Dios. No habla solamente de la profundidad, sino de la estabilidad. Ahora, ¿qué palabras que hablaba Pablo? Que pasaron tantos años y seguimos en lo mismo. Versículo 18. Puedan comprender junto con todos los creyentes cuán ancho y largo, alto y profundo es el amor de Dios, de Cristo. En fin, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento para que sean llenos de la plenitud de Dios. Qué fuerte cuando nos hablaba Pablo. Qué profundo que era cuando nos decía. Todos tenemos que entender la importancia que tiene para Dios la familia. Nosotros somos familias. Somos ciudadanos del reino de Dios. Porque Él nos eligió. La familia es la mayor bendición de Dios, porque en primer lugar es el propósito y visión de Dios, y por último porque Dios envió a su Hijo para que toda la familia volviesen a ser nuestros corazones en Él. Tenemos que entender el valor que Dios ha dado a la familia. Cuando hablamos de valor, estamos hablando de la lealtad, estamos hablando de la fidelidad, estamos hablando de la autoridad. Todo eso son valores muy definidos de parte de Dios. Necesitamos aprender a defender la familia, los valores de la unidad, tanto la familia de sangre como espiritual. Y esto es lo que Dios está esperando que hagamos cada uno de nosotros. Yo voy a pedirle a los chicos que suban, que me acompañen, estos hermosos jóvenes que tenemos. Vos también. La familia está en el corazón de Dios. Y tenemos que aprender a respetarnos, a entender al otro. Dejemos de señalar, de criticar, de argumentar cosas en contra de, sino tenemos que ser a favor de. Y Dios, que es bueno, Él conoce todo, Él nos conoce. Él conoce lo que pensamos, nuestras emociones, nuestros pensamientos, cuando nos levantamos y cuando nos acostamos.
Y dice que Él conoce antes de lo que lo digamos, Él ya sabe lo que vamos a decir. Y a veces estamos gloria a Dios, gloria a Dios. Y a veces no la pasamos tan bien. Y entonces le decimos, papá, ¿pero por qué? Y empiezan los por qué. Necesitamos aprender a defendernos entre nosotros, a amarnos, porque Dios nos amó primero. Cuando hablamos de la restauración y reconciliación de las familias, es una profecía de Dios. Y las profecías revelan la agenda y el plan de Dios. No es porque un día se me ocurrió y lo digo y ya está. No. Ya estaban los planes de Dios. Y todas las familias hay problemas. Y a veces tenemos diferencias. Y a veces levantamos el tono de voz porque nos creemos que tenemos derecho a un montón de cosas. Pero yo te digo en esta mañana que ninguno de nosotros tiene derecho a nada. El único que tiene derecho es el Señor. Nosotros lo único que podemos hacer es decir, Señor, dame sabiduría, dame estrategias. Señor, te necesito. Señor, no sé cómo hacerlo. Él mira nuestra sinceridad. Y muchas veces lo podemos hacer llorar. Pero también podemos hacerlo sonreír como lo cantábamos hace un rato. Yo prefiero hacerlo sonreír. La familia es una profecía porque estaba en la agenda y en el plan de Dios. En Malaquías 4, 5, 6 dice: estoy por enviarles al profeta Elías antes que llegue el día del Señor, día grande y terrible. Él hará que los padres se reconcilien con sus hijos y los hijos con sus padres. Así no vendré a herir la tierra con destrucción total. El Señor es un Señor que nos da oportunidades todos los días. Yo decido disfrutar a mi familia o rechazarla. Es una decisión que cada uno de nosotros tomamos. Pero el Señor dice que seamos sensibles a su voz. Que seamos respetuosos, que seamos amables, que seamos conciliadores. Qué bueno cuando uno va a un lugar y te reciben con los brazos abiertos. Qué bueno como hijos de Dios. Cuando uno tiene amistades que no son cristianas, yo las tengo. Pero cuando están pasando por una necesidad, ¿podés orar? Y eso tiene que reflejarlo en cada lugar donde nos movamos. Yo lo único que hago es interceder delante del trono de la gracia de Dios. Porque mi oración posiblemente no llegue al techo. Pero el Señor tiene amor, tiene gracia, tiene compasión. Y para Dios no hay nada imposible. Él con una mirada ya cambia todo. Yo le pido al Señor que nos enseñe a ser familia. Y ser familia no es fácil.
pero no es imposible. Cuando alguien necesita algo que pueda ir y que podamos nosotros, sí, aquí estoy. Y aún llorar con el que llora y disfrutar con el que disfruta. Porque somos una familia. Y Dios tiene planes de bien para su familia. Pero nos tenemos que preparar. Porque dice que los días van a ser difíciles. Y yo en esta mañana lo que quiero, que viene de parte del Señor, que cuando yo veo un hermano que se está cayendo, un hermano que está bajando los brazos, que no miremos para el otro lado, que no lo pongamos en poco, sino que tengamos el valor de decirle, levanto tus brazos. No despreciemos a nadie, no tenemos derecho de despreciar a nadie, ni a señalar a nadie. Cada uno es responsable de lo que decide. Pero nosotros tenemos que ayudar al más débil. Lo dice la palabra. Al más débil. Ese es el amor que pone el Señor en nosotros. Porque Él tiene planes de bien. Por eso tenemos que pedirle al Señor, Señor, enséñanos. Enséñanos a ser familia. Enséñanos a ser familia. ¿Cómo te llamas? No conozco tu nombre. Antonio, somos familia. Y tenés un nombre precioso, porque mi papá se llamaba Antonio. Así que nosotros como familia te bendecimos. Dios tiene planes de bien, Antonio. Él conoce tu corazón. Por eso te bendecimos. Y somos familia. ¿Sí? Nos ponemos en pie y oramos. Gracias, papá. Gracias, gracias, gracias. Queremos hacer tu voluntad, papá. Y a veces no sabemos, pero queremos amar lo que vos amás. Y desechar todo lo que a vos no te agrada. No sirve, papá, hacer las cosas a mi manera. No sirve. Soy tu casa de oración, no una cueva de ladrones. Tienes todo lo que soy, tienes todos mis amores. Soy tu casa de oración. Oh, santo, santo, santo.
Santo, papá, en esta mañana, en este día oramos, clamamos e intercedemos por cada familia, por cada familia, por cada familia. Que la paz, el shalom de tu presencia reine en cada hogar, con amor, con contención, con palabras sabias. Oh, Ramalamashika Makai. Enséñanos, papá, a ser conciliadores. Examina mi corazón. Cuida, papá, nuestra boca. Que podamos ser buenos pacificadores. Que podamos cambiar la atmósfera de nuestros hogares. Con amor, con gozo, con contención, con alegría. ¡Oh! Soy tu casa de oración, una cueva de ladrones. Tienes todo lo que soy, tienes todos mis amores. Soy tu casa de oración, una cueva de ladrones. Tienes todo lo que soy, tienes todos mis amores. Gracias, papá. Gracias. Muchas gracias. Gracias, papá, por todos aquellos hermanos que estamos acá como familia. Te doy gracias, papá, por aquellos hermanos que están mirando del otro lado. Gracias, papá. Bendecí, Señor, bendecílos grandemente. Bendecí cada uno de los hogares. Bendecí, Señor, cada una de ellas, Señor. Extiende tu mano, Señor. Somos cada uno de nosotros tu templo. Que nada, nada te ofenda, papá. Nada, 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 Señor. Solo tú conoces las intenciones de mi corazón. Tumba las Gloria, tumba. Yo soy Oh, tu Santo. templo de adoración. Tumba las mesas. Tumba, papá. Tumba, tumba esos pensamientos. Tú conoces las intenciones de mi corazón. Tumba las mesas. De mi Oh, interior. Santo. Yo soy tu Derriba, papá, lo que Satanás de quiere. adoración. Oh, tumba las mesas De mi interior. Aleluya. Solo tú Gloria, 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 Santo. de mi corazón. Oh, tumba las Mesas de mi interior. Yo soy tu templo de adoración. Gracias, papá. Gracias, papá, por permitirnos en este día, Señor, poder disfrutar el Espíritu Santo de Dios en cada uno de nosotros. Gracias, papá, porque somos tus hijos. Gracias porque somos tus amados. Gracias porque en este día vos nos convocaste a estar en tu casa. Ninguno de nosotros que estamos acá es una casualidad, sino fue tu voluntad, tu decisión traernos hoy acá. ¿Para qué? Para disfrutarnos como familia. Familia, vida, casa de fe. Amén. No me quiero olvidar. La semana que viene estamos de cumpleaños.
Así que nos preparamos para disfrutarnos, para tener un lindo almuerzo, la palabra, la Santa Cena. Vamos a tirar la casa por la ventana. Amén. Amén.